Bien, apreciado, vamos a la segunda parte de esta clase que es fundamental. Estamos hablando sobre la espiritualidad del ministro. Y ya nosotros puntualizamos 7 características que debe tener el ministro. Vamos a mencionarlas nuevamente. La fuerza espiritual, el crecimiento en el favor de Dios, aspiraciones nobles, moldear el carácter según la semejanza divina, propósitos elevados y santos, anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Ahora bien, ¿cómo se logran todas estas condiciones, características de la espiritualidad del ministro? Es lo que vamos nosotros a trabajar a partir de este momento, porque es lo que se debe alcanzar. ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Cuáles son los pasos que usted debe dar, que debe colocar en su vida para que esto sea una realidad? Bien, vamos a estudiar un consejo de la hermana White que se encuentra en Obreros Evangélicos, que nos va a dar luz sobre este asunto para poder alcanzar estas 7 características. Y veamos cómo es que Dios ha revelado a través del espíritu de profecía lo que necesitamos saber. Dice así Obreros Evangélicos en la página 105. Observad celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia. Poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Acercaos a Él en oración ferviente y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Aquí podemos nosotros, si diseccionamos este texto, parte por parte, encontrar la fórmula para desarrollar estas 7 características de la espiritualidad del ministro. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Comencemos por la primera parte, el primer párrafo de este extraordinario pensamiento. Dice: observar celosamente vuestras horas de oración, estudio de la Biblia y examen de conciencia. Observar celosamente quiere decir que tiene que haber una intención profunda de alcanzar durante el día esta experiencia. Dice: 1. Horas de oración. Segundo, horas de estudio de la Biblia. Y tercero, horas de examen de conciencia. Tiene que haber en la cotidianidad del ministro estas 3 experiencias estructuradas en tiempos definidos. Quiere decir, debe haber tiempo para la oración, debe haber tiempo para el estudio de la Biblia y debe haber un examen de conciencia que implica revisarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos nosotros conduciéndonos en las decisiones, en los pensamientos, en las motivaciones que diariamente tenemos. Si hacemos eso, entonces se van a dar las condiciones que vamos a ver a continuación. El segundo párrafo dice: poned aparte una porción de cada día para estudiar las Escrituras y comulgar con Dios. Así obtendréis fuerza espiritual y creceréis en el favor de Dios. Entonces veamos allí en azul lo primero que nos menciona. Debemos poner aparte tiempo diario. ¿Para qué? Para estudiar las Escrituras. Ya aquí vemos nosotros la manera práctica. ¿Cómo es que vamos a lograr esas horas de oración, de estudio de la Biblia y de examen de conciencia? Hay que, 1, estudiar las Escrituras. Usted debe poner aparte un tiempo que debe ser consagrado. Y fíjense ustedes que es de cada día. O sea, no es una experiencia que va a ser
un día sí, una semana sí, sino que cada día debe haber un tiempo apartado para el estudio. Y en segundo lugar, para comulgar con Dios. La palabra comulgar etimológicamente tiene que ver con comunicación, con comunión. Quiere decir que debe usted poner aparte un tiempo para comunicarse con Dios. Eso debe estar en su intención. Si eso se logra, ¿qué se va a obtener? Las primeras dos características. Usted tendrá fuerza espiritual y usted va a crecer en el favor de Dios. Porque ha tomado tiempo para comunicarse con Dios. Ha tomado tiempo para estudiar las escrituras. Estamos viendo cómo alcanzar estas 7 características. Ya vemos las 2 primeras y aquí nos menciona esto. Si esto se hace, entonces entenderemos lo siguiente. Siguiente párrafo. Él solo puede darnos aspiraciones nobles. Él solo puede moldear el carácter según la semejanza divina. Él solo puede darnos. A través de esa práctica donde estamos examinando permanentemente la conciencia, a través de comulgar, estar en comunión con Dios y tener tiempo en horas para estudiar las escrituras, entonces Él es el que colocará aspiraciones nobles. O sea, los propósitos de los cuales hablamos en la parte primera, esos propósitos para tu vida, o sea, esas aspiraciones de tu desarrollo como persona y tu familia, los colocará Él. O sea, es la dirección del Espíritu Santo, como lo estamos viendo desde los primeros versículos de Romanos capítulo 8. Entonces, ¿y qué va a suceder? Va a moldear el carácter según la semejanza divina. Una manera práctica, hermanos, de forma especial, detallado, cómo podemos alcanzar esto. Finalmente nos dice, acercaos a Él en oración ferviente y Él llenará vuestros corazones de propósitos elevados y santos y de profundos y fervientes anhelos de pureza y claridad de pensamiento. Entonces, la oración ferviente logra que el Señor pueda colocar esos propósitos elevados y santos, esos planes en tu trabajo personal, esos planes los va a colocar Él. Es el que lo coloca y lo coloca como un fuego, como una pasión que te va a motivar siempre. Fíjate que entonces vienes de Él cuando oramos fervientemente. Y dice aquí, es extraordinario, Él va a colocar esos fervientes anhelos de pureza. Quiere decir que la pureza es producto de la comunión íntima en oración ferviente con el Señor. Y finalmente la claridad de pensamiento. Por lo tanto, hemos cubierto a través de estos consejos cómo alcanzar esas 7 características. Ahora hablemos específicamente sobre el estudio de las Escrituras. Aquí queremos nosotros puntualizar lo siguiente. En ese estudio de las Escrituras que acabamos de decir que debe haber horas para tener estudio de las Escrituras y debe apartar tiempo, entonces es necesario que el estudio de las Escrituras sea sistemático. Le invitamos a usted a que estudie de forma sistemática. El ministro debe estudiar de forma sistemática las Escrituras. Y hay varios tipos de estudios. Usted puede hacer un estudio doctrinal, temático, un estudio doctrinal, de acuerdo a cómo te vaya guiando el Espíritu Santo, de acuerdo a tus necesidades internas, porque el estudio de la palabra de Dios tiene que tener la primacía de acuerdo a lo que yo internamente necesito. Si tienes una necesidad, es lo que va a impulsar el estudio, pero debe haber un estudio sistemático. En ese sentido, nosotros le instamos a que usted lea toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Usted puede utilizar el sistema 3x1, 6x1 o 10x1, pero eso depende de su capacidad que vaya usted avanzando. El sistema 3x1 es 3 capítulos por cada día. Así usted leerá toda la Biblia en un año. 6x1 usted leerá la Biblia 2 veces al año. Se utiliza 6 capítulos por cada día. Y 10x1 usted leerá la Biblia
completamente. Pero si usted no ha hecho todavía el año bíblico, comience, debes hacerlo. Usted va a encontrar que el Señor va a colocar impresiones extraordinarias en su mente. Junto con eso, usted debe tener un semillero de impresiones bíblicas. Ese semillero de impresiones bíblicas debe ser un cuaderno, porque cuando tú vas leyendo punto por punto las escrituras y vas meditando lentamente en ellas, y puedes incluso ir comparándolas con el espíritu de profecía, con lo que es la sección de el gran conflicto que te tiene patriarcas y profetas, profetas y reyes, hechos de los apóstoles, deseados de toda la gente y el conflicto de los siglos. Si usted va poco a poco, bueno, el Señor le va a colocar impresiones bíblicas que usted debe anotarla porque viene del Espíritu Santo. Esto es sumamente importante. Existen muchos libros sobre la Biblia, existen muchos comentarios, pero la mejor forma es que usted lea la Biblia pura, en oración, y cada impresión que diariamente te dé el Espíritu Santo, tú la anotes, puedas colocar la fecha. Cuando tú acostumbras a hacer esto, se cumple lo que dice las Escrituras, que hay que buscar a Dios hasta que pueda ser hallado. Y vas a ver que en ocasiones, en muchas ocasiones, después que hagas esto un hábito, en tu mente explotarán los versículos con una contundencia tremenda. Hallarás verdades que resolverán asuntos que ni siquiera te imaginabas. Pero por eso hay que leer la Biblia diariamente, constantemente, y tener allí escrito esas impresiones, porque no son el producto de tus pensamientos, sino es del Espíritu Santo. A medida también que escribes, vas desarrollando la capacidad de meditación de las Escrituras, de asimilación de las Escrituras, desmesurando la palabra de Dios. Esa tarea es diaria y tienes que tener. Si tú no tienes eso, hermano, usted no está en lo que debe estar. Con respecto a la oración, fíjate tú todos estos versículos que hablan sobre la oración de la mañana. Por ejemplo, el primero: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré. El siguiente Salmo 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Escuchen bien. La mañana es sumamente importante porque el cerebro se encuentra y la mente se encuentra en una disposición de poder delinear la base en la que va a sostener su seguridad, por decirlo de una manera. Y si usted lo inicia con oración, usted estará formando su vida, su carácter, sosteniendo. La oración en la mañana es fundamental. Por eso hay que orar de esa manera. Y por último, quiero mencionar la frecuencia de oración. En el Salmo 55:17 dice: tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Quiénes tomaron estos ejemplos? Primero Daniel, vemos nosotros en el capítulo 6, el versículo 10, oraba 3 veces al día. Pedro, vemos nosotros que era un hombre de oración, a pesar de que era un hombre de pasiones. Y el centurión, que no era cristiano, pero que oraba fervientemente. Y nos muestra a nosotros que puede haber gente que no sea cristiana, que no haya estudiado teología, pero que ore más de lo que ora usted y lo que oro yo. Y el Señor envía ángeles y actúa a través de esas personas. Por eso el ministro debe ser una persona que durante el día tenga varios momentos en que eleve su oración. Es la más urgente de nuestras necesidades, hermanos. Queremos dejar aquí entonces todo esto como un abreboca para que usted desarrolle una experiencia profunda de oración. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios sea con usted y que usted tome estos principios y que cree y desarrolle su propia experiencia de oración. Dios les bendiga.